Giancarlo Simancas, nació el 17 de julio de 1949 en Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela, en el seno de una familia que, sin ser parte de la élite artística o política del país, le transmitió desde muy temprano valores de esfuerzo, disciplina y un profundo respeto por la cultura popular venezolana. Su infancia estuvo marcada por el calor y el bullicio característicos de la región zuliana, un lugar donde la música gaitera, las celebraciones patronales y la identidad regional moldeaban el carácter de quienes crecían allí. Desde pequeño, Giancarlo mostró una inclinación innata hacia la expresión artística. En la escuela participaba en actividades teatrales y declamaciones de poesía, donde no solo destacaba por su voz firme, sino también por la intensidad con la que encarnaba cada papel. Sus maestros solían comentar que tenía una capacidad especial para captar la atención de todos, incluso cuando no era el protagonista de la escena. Aquella mezcla de carisma y disciplina fue una constante en su trayectoria posterior. Durante la adolescencia, su vida oscilaba entre las responsabilidades académicas y su creciente fascinación por el arte dramático. Le atraían los grandes referentes del teatro clásico, tanto en español como en traducciones de autores europeos. Obras de Federico García Lorca, Lope de Vega o William Shakespeare lo inspiraron a profundizar en el universo de la actuación, convencido de que el escenario era el lugar donde mejor podía expresar su sensibilidad. Al mismo tiempo, el cine internacional comenzaba a ejercer una fuerte influencia en él, alimentando el deseo de convertirse en un actor profesional capaz de emocionar a públicos diversos. El contexto sociopolítico de Venezuela en los años 50 y 60 no era sencillo. El país atravesaba transformaciones profundas, dictaduras, golpes de Estado y posteriores intentos de democratización. Crecer en medio de esos cambios dotó a Giancarlo de una mirada crítica sobre la realidad, que más tarde trasladaría a muchos de sus personajes. A pesar de las limitaciones económicas de su entorno, nunca abandonó la idea de dedicarse al arte, aun cuando algunos familiares le sugerían optar por una carrera más segura. Su paso a la juventud coincidió con un momento en que las artes escénicas venezolanas comenzaban a expandirse. El teatro experimental, las primeras producciones televisivas y la consolidación del cine nacional ofrecían un panorama prometedor. Consciente de que necesitaba formación académica para destacar, decidió inscribirse en cursos de teatro en instituciones locales, donde rápidamente llamó la atención por su presencia escénica, su facilidad para memorizar y, sobre todo, su capacidad de transmitir emociones con naturalidad. A diferencia de otros jóvenes que soñaban con la fama inmediata, Giancarlo tenía claro que su vocación no se basaba únicamente en el reconocimiento público. Él concebía la actuación como una misión personal, la posibilidad de dar voz a sentimientos universales, de provocar reflexión y de tender puentes entre realidades distintas. Esa visión, construida desde sus primeras experiencias, se convirtió en el sello distintivo de su carrera. En aquellos años de formación, conoció a personas clave que marcaron su destino. Profesores que supieron encauzar su energía, compañeros que lo retaron a mejorar y críticos que, aun con dureza, le enseñaron a perfeccionar su técnica. Todo ese bagaje forjó un carácter resiliente, capaz de aceptar los altibajos que más tarde encontraría en su vida profesional. La juventud de Giancarlo también estuvo marcada por la identidad zuliana, un factor que él nunca dejó de reconocer. Maracaibo no solo fue el punto de partida de su vida personal, sino también una fuente inagotable de inspiración. El humor, la picardía y la calidez de su gente quedaron impregnados en su personalidad, haciéndolo un actor cercano y veraz ante el público. Con apenas 20 años, ya tenía la determinación suficiente para mudarse a Caracas, centro neurálgico del espectáculo venezolano. El traslado no fue fácil. Implicaba dejar atrás a su familia, adaptarse a una ciudad mucho más competitiva y asumir el riesgo de fracasar. Sin embargo, ese primer gran salto de fe demostró que estaba dispuesto a pagar el precio por cumplir su sueño. Fue allí, en la capital, donde comenzaría a tejer los lazos que lo convertirían en una de las figuras más emblemáticas de la televisión
y el teatro de Venezuela. El traslado de Giancarlo Simancas a Caracas marcó un punto de inflexión decisivo en su vida. Llegar a la capital venezolana en los años 70 significaba ingresar al corazón de la industria televisiva, teatral y cinematográfica del país. No obstante, el camino no fue inmediato ni sencillo. Debió enfrentar castings fallidos, largas esperas y una competencia feroz con otros jóvenes igualmente talentosos que soñaban con un lugar en el mundo del espectáculo. Su primera etapa estuvo estrechamente vinculada al teatro. Simancas entendía que antes de conquistar la pantalla debía dominar las tablas. Participó en agrupaciones teatrales donde interpretó obras clásicas y contemporáneas, desarrollando una disciplina férrea y un respeto absoluto por el público. El contacto directo con los espectadores lo obligaba a perfeccionarse día a día. Allí descubrió que su voz, modulada y cálida, podía transmitir desde la ternura más íntima hasta la ira más explosiva, lo que le valió un reconocimiento temprano en círculos artísticos. Sin embargo, fue la televisión la que terminó consolidándolo, como un rostro conocido en todo el país. La industria de las telenovelas venezolanas estaba en pleno auge durante los años 70 y 80, con producciones que no solo conquistaban a la audiencia local, sino que también cruzaban fronteras hacia América Latina y Europa. Giancarlo Simancas ingresó a ese universo con papeles secundarios, interpretando personajes que, aunque no siempre protagónicos, llamaban la atención por su intensidad y naturalidad. La verdadera consagración llegó cuando fue elegido para protagonizar varias telenovelas que se convirtieron en éxitos rotundos. Entre ellas destacan títulos como La Dueña, 1984, Cristal, 1985, La Dama de Rosa, 1986, y Señora, 1988, producciones que lo catapultaron al estrellato y lo consolidaron como uno de los galanes más importantes de la televisión venezolana. Su estilo de interpretación se diferenciaba de muchos contemporáneos porque no se limitaba a la belleza física. Aportaba matices psicológicos a sus personajes, haciéndolos más humanos y cercanos al público. La imagen de Giancarlo Simancas, con su porte elegante, su voz grave y su mirada profunda, lo convirtió en un símbolo romántico de las telenovelas de la época. En varios países latinoamericanos, especialmente en Colombia, Perú, México y Argentina, su nombre resonaba con fuerza. Incluso en Europa, particularmente en España e Italia, se transmitieron telenovelas en las que participó, ampliando su reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera, Simancas trabajó con destacadas actrices de la televisión venezolana como Grecia Colmenares, Hilda Abrahams, Caridad Canelón, Amanda Gutiérrez y Doris Wells, entre otras. Estas duplas alimentaron la química que el público tanto disfrutaba, generando escenas memorables que permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones. Su capacidad de adaptarse a distintas actrices y géneros, desde el drama romántico hasta la comedia ligera, consolidó su versatilidad. No obstante, su trayectoria no estuvo exenta de desafíos. Con la crisis progresiva de la industria televisiva venezolana en los años 90 y 2000, muchos actores debieron reinventarse. Giancarlo, lejos de aferrarse únicamente a la televisión, regresó con fuerza al teatro, donde siempre se sintió en casa. Participó en montajes de obras clásicas y en producciones más modernas que buscaban revitalizar la escena nacional. En paralelo, exploró el cine venezolano, aunque en menor medida, debido a las limitaciones de la industria. Simancas también fue un pionero en entender el papel del actor como figura pública. En entrevistas y apariciones mediáticas, siempre defendió la importancia de la preparación actoral, rechazando la idea de que la fama se sustentara solo en la apariencia. Para él, la formación constante y el respeto al oficio eran la base del éxito duradero. Esa filosofía lo convirtió en un referente no solo para el público, sino también para nuevas generaciones de actores que lo veían como un maestro dentro y fuera de los escenarios. Durante más de 5 décadas, Giancarlo ha mantenido una carrera activa, algo que pocos intérpretes logran con tanta dignidad. Ha sido testigo de la transformación de la televisión,
desde la época dorada de las grandes producciones hasta el surgimiento de las plataformas digitales. Aunque ya no ocupa los roles juveniles que lo hicieron famoso, continúa participando en proyectos que aprovechan su madurez, interpretando personajes con autoridad, sabiduría y un trasfondo más complejo. El legado artístico de Giancarlo Simancas no puede reducirse solo a sus éxitos televisivos. Es, ante todo, el testimonio de una vida entregada al arte, a la disciplina y a la pasión por contar historias. Desde aquel joven zuliano que soñaba con los escenarios, hasta la figura consagrada que hoy, a sus 76 años, sigue siendo recordada con respeto. Su carrera refleja la evolución de la cultura venezolana y su proyección en el mundo. Detrás del galán de telenovelas, del actor consagrado en los escenarios, y del rostro que conquistó a millones de espectadores en América Latina, se encuentra un hombre que siempre intentó equilibrar su vida personal con el vértigo de la fama. Giancarlo Simancas, a pesar de haber estado expuesto constantemente a los reflectores, supo guardar con cierta discreción los aspectos más íntimos de su existencia. Sin embargo, su historia sentimental y familiar ha sido parte inseparable de su recorrido como figura pública. Desde sus primeros años en Caracas, cuando apenas comenzaba a abrirse paso en el mundo del teatro y la televisión, Giancarlo fue objeto de admiración por parte de compañeras y fanáticas. Su atractivo físico, unido a su carisma natural, lo convirtieron en uno de los hombres más deseados del país. Pero él siempre manifestó que más allá del encanto de la pantalla, buscaba relaciones que le aportaran estabilidad emocional y complicidad auténtica. En la década de los 70, Simancas vivió sus primeras relaciones serias, algunas con actrices del medio artístico. No obstante, la exposición mediática y las exigencias de la carrera solían poner presión en esos vínculos, haciendo difícil que se consolidaran a largo plazo. En entrevistas posteriores, él mismo confesó que en esos años la juventud, la popularidad y la intensidad del trabajo lo llevaron a cometer errores y a no dar la prioridad suficiente a la vida sentimental. Con el paso del tiempo, Giancarlo encontró un equilibrio mayor. Su matrimonio con la actriz venezolana María Antonieta Gómez fue uno de los capítulos más significativos de su vida personal. De esa unión nació su hija, Antonella Simancas, quien heredó de su padre no solo rasgos físicos, sino también la sensibilidad artística. Antonella decidió seguir sus propios pasos en el mundo de la actuación, convirtiéndose en un orgullo para Giancarlo, quien en diversas ocasiones ha expresado lo feliz que le hace verla crecer profesionalmente. La relación padre-hija ha sido un pilar fundamental en la vida del actor. A pesar de sus múltiples compromisos, Simancas siempre trató de estar presente en los momentos importantes de Antonella, acompañándola en su formación y celebrando cada uno de sus logros. Esa cercanía ha fortalecido un lazo que él mismo describe como uno de los más sólidos y gratificantes de su existencia. En cuanto a su vida amorosa posterior, Giancarlo ha sido reservado, aunque se le han atribuido varias relaciones con mujeres vinculadas al ámbito cultural y artístico. Más allá de los rumores, lo cierto es que el actor ha mantenido una imagen de hombre galante y apasionado, pero también prudente en no exponer excesivamente su intimidad. A diferencia de otros colegas, nunca buscó capitalizar escándalos personales para mantenerse vigente. Su prioridad siempre fue su trabajo y la estabilidad emocional de los suyos. Ya en su madurez, Simancas ha declarado en más de una ocasión que el amor verdadero no se mide en la cantidad de conquistas, sino en la calidad de las relaciones que uno logra construir. Reconoce que la fama lo puso en situaciones de tentación, pero que con los años aprendió a valorar la serenidad de una vida afectiva más discreta y equilibrada. La familia extendida también ha ocupado un lugar importante en su vida. Como buen zuliano, Giancarlo siempre mantuvo un vínculo cercano con sus raíces y con sus hermanos y parientes en Maracaibo. Cada vez que su agenda lo permitía, viajaba a reencontrarse con ellos, buscando en su tierra natal un refugio frente al ajetreo de la capital. Esos retornos eran para él una forma de recargar energías y reconectar con la esencia de su identidad. En la esfera pública,
el actor también ha sido visto como un referente de caballerosidad y respeto hacia las mujeres, algo que resaltan muchas de sus colegas. Varias actrices que compartieron escena con él han destacado la generosidad de Giancarlo, su disposición a ensayar una y otra vez hasta lograr la química perfecta y su capacidad de escuchar y apoyar en momentos de tensión. Este comportamiento, trasladado a su vida privada, le granjeó amistades y relaciones duraderas basadas en la lealtad. Con el paso de los años, y ya convertido en un hombre mayor, Simancas ha reflexionado sobre lo efímero de la fama y lo eterno de los afectos. En entrevistas recientes, ha confesado que, si bien la actuación le dio gloria, viajes y aplausos, lo que realmente le ha dado paz es el amor de su hija, de su familia, y de aquellas personas que permanecieron a su lado incluso cuando las luces se apagaban. Esa honestidad emocional lo acerca al público, que lo percibe no solo como un actor exitoso, sino como un ser humano que, como todos, ha amado, se ha equivocado, ha perdido y ha aprendido. A lo largo de más de 5 décadas de trayectoria, Giancarlo Simancas ha disfrutado de la gloria, los aplausos y el cariño del público, pero también ha debido enfrentar momentos de traición, desencanto y heridas emocionales que no cicatrizaron del todo. A sus 76 años, el actor, símbolo de una generación dorada de la televisión venezolana, sorprendió recientemente al confesar en una entrevista íntima que hay 5 personas a las que nunca podrá perdonar. Sus palabras no fueron un acto de rencor, sino más bien un testimonio de las cicatrices que deja una vida vivida con intensidad, en el terreno artístico y personal. Según relató, la primera de esas figuras pertenece a los inicios de su carrera. Se trató de un productor de teatro que, en sus años de juventud, le cerró las puertas injustamente, boicoteando su ingreso a un proyecto que pudo haber significado su primera gran oportunidad. Giancarlo explicó que no se trataba solo de una decisión profesional, sino de un acto deliberado de desprecio, cargado de humillación pública. Aunque con el tiempo logró mucho más de lo que aquel hombre hubiera imaginado, la herida de ese episodio le enseñó la crudeza del mundo artístico y la falta de compasión que puede existir en los escenarios de poder. La segunda persona está vinculada al ámbito televisivo. Simancas recordó a un directivo de un canal que, en plena época de esplendor de las telenovelas, lo marginó de un proyecto bajo pretextos falsos, favoreciendo a otro actor por motivos extralaborales. Años después, el propio público demostró que Giancarlo tenía razón en sentirse traicionado, pues aquella producción fracasó. Sin embargo, lo que dolió no fue la pérdida del papel, sino la forma en que fue engañado y desestimado, pese a su entrega y profesionalismo. La tercera figura que mencionó pertenece a su vida personal. Giancarlo reveló que una amistad muy cercana, alguien a quien consideraba casi un hermano, le falló en un momento crucial, involucrándose sentimentalmente con una pareja suya. Aunque intentó comprender, el dolor de aquella traición íntima lo marcó profundamente. Según sus palabras, no duele tanto perder un amor como descubrir que quien compartía tu mesa también te apuñalaba por la espalda. Esa experiencia lo volvió más reservado en sus vínculos personales, y desde entonces aprendió a no entregar su confianza ciegamente. En cuarto lugar, Simancas evocó a un colega del medio artístico con el que compartió varias producciones. Durante años creyó tener una relación de camaradería, pero descubrió que esa persona lo desacreditaba en reuniones privadas, cuestionando su talento e intentando opacar su prestigio. En este medio, la envidia puede ser más cruel que el odio, comentó. Aunque no reveló nombres, dejó claro que esa traición profesional fue una de las más dolorosas, porque provenía de alguien con quien había compartido camerinos, grabaciones y hasta giras internacionales. Por último, el actor mencionó a una figura del ámbito institucional que, en un momento de crisis económica en Venezuela, lo dejó en una situación laboral injusta. A pesar de haber entregado años de dedicación y compromiso, fue tratado con indiferencia, sin el reconocimiento que merecía. Para Giancarlo, esa herida no se refiere solo a un asunto personal,
sino a una metáfora de cómo muchos artistas de su generación fueron abandonados por un sistema que no supo valorar su aporte cultural. El público, al escuchar estas confesiones, reaccionó con sorpresa y empatía. Muchos admiradores señalaron que sus palabras no denotaban odio, sino una sinceridad conmovedora. A sus 76 años, Giancarlo no busca venganza ni reivindicación. Simplemente reconoce que hay traiciones que no se olvidan y que marcan para siempre. Al nombrar a esas 5 personas, lo hizo con serenidad, como quien repasa la vida con madurez y se atreve a hablar de lo que la fama muchas veces silencia. Más allá de los nombres, el mensaje que transmitió fue universal. El perdón es un acto poderoso, pero también honesto es reconocer que no siempre es posible otorgarlo. En el caso de Giancarlo, esas 5 historias no lo convirtieron en un hombre amargado, sino en alguien que aprendió a seleccionar mejor sus batallas y a valorar con mayor fuerza a quienes sí permanecieron a su lado con lealtad y amor. En la etapa más reflexiva de su vida, el actor asegura que no guarda rencor, pero tampoco pretende borrar la memoria de quienes lo dañaron. El tiempo enseña a sanar, pero no a olvidar, comentó con firmeza. Y quizás sea esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza lo que sigue cautivando al público. Giancarlo Simancas no solo es un ídolo de las telenovelas, sino un ser humano con heridas y aprendizajes que lo hacen más cercano y auténtico que nunca.